corporación, les presento a Diego Vargas. Y eso nada más, que él se presente mejor para este sexto conversatorio que tenemos hoy día. Diego, por favor. Ya, empezamos entonces. Bueno, me presento. Mi nombre es Diego Vargas. Como se ve en la diapositiva, soy fonoaudiólogo y estudié en la Universidad Austral de Chile. Soy cantor popular desde pequeño y a través del tiempo, he ido juntando estas dos pasiones, que una es la fonoaudiología y lo otro es el canto, pero el canto popular, a diferencia del canto lírico. ¿Ya? Y es por eso que hoy hablamos con la corporación habló conmigo para poder hacer esta charla conversatorio, porque ustedes también van a poder participar en algún momento, pero la mayoría de la parte va a ser de enseñanza. Así que si tienen papel y lápiz y quieren escribir, no hay ningún problema. Y si quieren preguntar, también. ¿Ya? Y vamos a empezar entonces. El taller se llama, como lo dije anteriormente, Técnicas para el uso y el cuidado de la voz en intérpretes autodidactas que no hayan tenido alguna formación, ¿cierto? Y primero empezamos con la voz. Y yo quiero preguntarles a todos ustedes, que alguien levante la mano y que diga, ¿qué es para ustedes la voz? Alguien que levante la mano. ¿Cómo creen que se define la voz? La Claudia parece que levantó la mano. ¿Alguien por ahí? ¿Alguien por ahí? Sí, supongo que tiene que ser como el sonido que generan nuestras cuerdas vocales, porque cuando están dañadas, por lo general quedamos disfónicos. Sí, tiene mucho que ver, sí. Bueno, tiene varias definiciones la voz, pero como dice Claudia, ¿cierto? Es un sonido que se produce por un acto mecánico, ¿cierto? Y pasa por las cuerdas vocales, que la tenemos acá en la laringe, y ese sonido, cuando se produce, después sale se produce en las cuerdas vocales, va subiendo, hasta que sale por la boca. O también puede salir por la nariz. Y eso es un sonido, y ese sonido nosotros lo denominamos voz. Que si tú lo piensas como un instrumento musical, también podría ser un instrumento, ya que produce sonido. ¿Ya? Seguimos. Dice, ¿qué importancia tiene para nosotros? Yo creo que toda la gente que está acá en el curso siente que es muy importante la voz, ¿cierto? Hay mucha gente que trabaja con la voz. Profesores, abogados, cantores, cantantes. Toda persona que utilice su voz como un medio o herramienta para trabajar es una persona que le importa su voz y que se puede denominar profesional de la voz, que lo vamos a ver más adelante. La otra pregunta dice, ¿qué repercusión tendría no poder usarla? A ver, ¿qué me dicen? ¿Qué repercusión tendría? Personalmente, esto es una pregunta personal. Ahí alguien levantó la mano, la Claudia. Dime, Claudia. Yo creo que, bueno, la voz creo que es uno de los factores principales de la comunicación, entonces creo que afectaría mucho en eso, en la comunicación que tenemos La entre nuestros comunicación. pares. Sí, muy bien, excelente. Esa es una de las cosas una repercusión que podría pasar si es que no se puede usar. Hay muchas más. También la otra pregunta es, ¿la cuido? Que es una pregunta muy importante, que yo creo que la mayoría no la cuidamos. Incluso yo, a veces no la cuido tampoco. ¿Ya? Porque uno no toma en consideración que la voz sea tan importante, pero realmente es importante, porque cuando queden sin voz, se van a dar cuenta de la importancia que tiene. Y quizás algunos ya se han quedado sin voz. ¿Dónde está abierto eso? ¿Ya? Y seguimos. Entonces la última pregunta dice, ¿es una herramienta de trabajo? Y la respuesta es sí. Para mucha gente la voz es su medio para poder subsistir, para vivir. Especialmente los cantantes. Y los profes también, ¿no? Los profes Muy también. importante. En realidad toda persona que utiliza su voz para trabajar es importante. Por ejemplo, un periodista. ¿Qué pasa si un periodista no tiene voz?
no puede entrevistar. O un abogado no puede trabajar tampoco. Claro. Tendría que trabajar solamente con cosas administrativas. Entonces, la voz es una herramienta muy importante. Así que pasa la diapositiva, no, Juanito. Y ahí tenemos una definición que dice que es un sonido audible producido por un acto mecánico, como les comenté, que tiene lugar en la glotis. La glotis es el espacio que está entre las cuerdas vocales. Y esto se produce debido al paso de aire y aparece el sonido. ¿Ya? Esa es como una de las tantas definiciones. Pasa a la otra diapositiva más. Entonces, para que no se asusten, esas son cuerdas vocales. Para los que no la conocen, yo creo que mucha gente las conoce, pero esas son las cuerdas vocales. Si se fijan, hay dos, la izquierda y la derecha. En la parte donde dice front, es la parte que tenemos acá, en la parte de adelante de la laringe, y back, obviamente, en la parte de atrás. Es decir, que las cuerdas vocales se ubican de esta forma. No sé si me ven. Si fueran mis dedos, las cuerdas vocales irían de esta forma. ¿Ya? Pasa a la siguiente nomás. Aquí hay otro monito más. Aquí las cuerdas vocales se pueden observar en ese espacio que está. No lo puedo mostrar con mi dedo, pero... Claudia, le están diciendo que su micrófono está abierto. Ahí el número 6, si lo acercan, si lo pueden ver de cerca, el número 6 es donde se ubican las cuerdas vocales. Detrás del cartílago tiroides que está acá. El cartílago tiroides es la manzanita que tenemos acá. A los hombres se les nota más. A las mujeres no se les nota mucho. Los hombres la tenemos más desarrollada. La tiroides. El cartílago. Pasa a la siguiente. Las cuerdas vocales se abren y se cierran. Y ese monito que está ahí muestra ese movimiento. Las cuerdas cerradas y las cuerdas abiertas. Porque cuando uno produce sonido, las cuerdas vibran. Y esa vibración es con un movimiento de apertura y de cierre. Pasa a la otra más. Esto lo estamos haciendo para que tengamos para que conozcamos un poco cómo funcionan las cuerdas vocales. Después de eso ya vamos a pasar a lo que es más importante, que es los ejercicios para no quedarse sin voz. Acá hay otro dibujo de las cuerdas vocales. ¿Ya? Y se ven de la misma forma, así, de esta forma. ¿Ya? Pasa a la otra nomás, Juanito. Ya, y como les comenté recién, vamos a hablar un poco de la voz profesional. Todas las personas que trabajan con la voz son profesionales de la voz. ¿Ya? Y es un concepto que se utiliza para toda persona que trabaja. Y ahí dice la definición. Cualquier persona que depende de su voz para la efectiva ejecución de su profesión es un profesional de la voz. Es decir, que probablemente todos los que estamos acá somos profesionales de la voz. Y dentro de eso podemos ver los cantantes líricos, los populares, de todo tipo de estilos, un actor, un locutor, un profesor, un abogado, un periodista, o toda persona que utilice su voz para trabajar. Siguiente. Hay problemas, acá vamos con esta que ya es súper importante. Dice, problemas para los cantores autodidactas. La mayoría de acá son cantores autodidactas o utilizan su voz para trabajar, ¿cierto? Entonces, uno de los principales problemas es que no utilizan el registro adecuado o bien la clasificación de la voz adecuada para cantar o para hablar. El registro se refiere a utilizar una voz de pecho o voz de cabeza o falsete, y las clasificaciones se refiere a la clasificación que yo tengo dentro de los rangos de gravedad o de agudeza de la voz. Por ejemplo, mi voz es una voz barítono. Esas son unas clasificaciones. En los hombres podemos ver el tenor, que es una voz más aguda. Después tenemos el tono medio, que sería como barítono, como mi voz, en mi caso. Después tenemos los bajos, que son los hombres que hablan bien bajo. Y en las mujeres tenemos, de la más baja a la más alta, tenemos la contralto, la mezzosoprano y la soprano. Entonces es súper importante que nosotros sepamos cuál de estas clasificaciones nos encontramos. Porque, por ejemplo, yo no me puedo colocar a cantar canciones de Luis Fonsi, porque Luis Fonsi es un tenor
y yo soy barítono, entonces mi voz la voy a forzar y probablemente me voy a quedar sin voz si me pongo a cantar canciones de él. Si quiero cantar canciones de otras personas. Y en el caso que canto canciones propias, yo tengo que adecuar la tonalidad a mi voz. ¿Para qué? Para que la voz pueda salir libremente y no la fuerce. ¿Ya? Ni muy alto, ni muy bajo, sino que en la clasificación que nos encontramos. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Yo tengo una pregunta. Dime, Juanito. ¿Cómo puedo saber yo esa clasificación de mi voz? Yo no tengo idea qué seré. Bueno, eso lo puede hacer un músico o lo puede hacer un fonoaudiólogo, pero en palabras simples se puede hacer con un piano, lo puedes hacer con un piano, y puedes ir tocando las notas y ver cuál es la nota más grave que llegas y la nota más aguda que llegas. Cuando ya sabes ese rango, tu rango de notas, que es la más grave y la más aguda, tú dices, este rango entre la más grave y la más aguda es mi rango de voz. Ahora, busco en internet, porque lo puedes buscar, ahora todo se puede buscar en internet, rango de voz que tenga esas notas, que estén en esa nota, que por ejemplo puede ser entre el do3 y el do5, por ejemplo, 2 octavas, y vas a encontrar, soy barítono, soy tenor, soy bajo. Pero auditivamente también, con el entrenamiento, uno puede saber qué registro tiene. Por ejemplo, yo sé cuando escucho a alguien y digo, esta persona tiene una clasificación de un bajo, o esta persona es un tenor. Porque generalmente en los hombres tenores, la voz es como una voz muy aguda. Tú la sientes como hablas con él y sientes que es súper aguda. Ya este debe ser tenor. Pero lo más probable dentro de los hombres es que sea barítono, porque no sé el porcentaje exacto, pero dentro de los hombres, la mayoría somos barítonos. Es el rango más común, barítonos, que el rango medio. Y entre las mujeres, En las mujeres, el más común también es el mezzosoprano. ya. Es el rango del medio. Ni muy agudo, ni muy grave. ¿Ya? Y ahí dentro de las mujeres también hay cantantes que tienen la voz muy grave. Creo que dentro de los grupos de cueca, no sé si es Maywen, creo que ellas cantan muy, muy grave. Y ellas su clasificación sería contra alto. Y alguien que está en el rango medio sería mezzo soprano y alguien que está en el rango alto sería soprano. ¿Ya? ¿Alguna duda con eso? Sí, yo tengo otra duda. Aparte de poder ver el tema de la clasificación de las voces con el tema del piano, o en este caso tú que eres fonoaudiólogo y bueno, con el tema de la música las puedes identificar, ¿hay algún instrumento que también nos pueda ayudar a clasificar el tipo de voz que tiene uno? Sí, podrías hacerlo, por ejemplo, con un afinador cromático. Colocas en el celular afinador cromático, o afinador solamente. No de instrumento, sino que afinador nomás. Y empiezas a hablar. Por ejemplo, yo estoy hablando ahora, en este tono estoy hablando. Estoy hablando, ese es mi tono. Es decir, que ese es mi tono medio hablado, el tono que estoy hablando ahora. En ese tono estoy hablando. Entonces, coloco ese tono, hago ese tono frente al teléfono, y me va a decir re 4, por ejemplo. Entonces yo busco el re 4 dentro de las clasificaciones que hay en internet, y el re 4 dice, en mujeres el re 4 es mezzosoprano. Ya, soy mezzosoprano. Ya, ok. Ya, esa es una forma fácil de hacerlo, con el celular y con un afinador. Ya. Pero tienes que hablar y identificar el tono cómodo y medio que tú hablas siempre. Ese sería tu tono que siempre utilizas y ese sería como tu rango medio. Ya, ok, Diego, gracias. Bueno. ¿Ya? Es súper importante eso, que se sepa su rango de voz. Sean cantantes o no sean cantantes. ¿Ya? Después pasamos dice, las características acústicas del espacio. Ya, ese es uno de los problemas que siempre ocurre con todos los cantantes. Cuando no tenemos amplificación y estamos en un espacio, por ejemplo, muy grande, en un gimnasio. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tratar de forzar nuestra voz para aumentar la intensidad. Y si aumentamos la intensidad,
probablemente lo vamos a hacer de mala manera y vamos a terminar lastimando las cuerdas vocales. Por eso es uno de los problemas. Por eso es tan importante usar. Después dice exigencias en su uso. Lo mismo. O sea, si el contexto donde estamos lo permite. En el caso tuyo, Claudia, ¿tú eres profesora, Claudia? No, o sea, trabajo en una ¿No? escuela, estoy con el taller de folclore, pero no soy Ah, ya, docente. ya. Pero, por ejemplo, en el caso de los profesores, cuando están en el profesor de educación física, el clásico, en un gimnasio, tienen que prácticamente gritar a los niños para que los escuchen, porque el espacio es demasiado grande. ¿Y qué pasa finalmente? Le produce disfonía. Y en ese caso, Sí, la mejor solución nosotros lo que sería utilizar amplificación. nosotros lo que le recomendamos en este caso a la colega es que beba mucha agua, mucho líquido. ¿Qué tanto ayudará? Lo desconozco, pero en realidad fue por un consejo que Mutual nos sugirió para los colegas, pues, que traten de Ya. estar con un vasito, con la botellita, con agua para hidratar. Sí, el agua es súper importante y lo vamos a ver más adelante. Así que ahí lo voy a explicar, ¿ya? Pero es súper importante. Pasa nomás, Juanito. Ya, estilos de vida también influyen mucho en todas las personas. Por ejemplo, hacer viajes largos, estar siempre viajando, influye también en la voz porque no sabemos cómo es el ambiente. Hay lugares que hay mucho calor, hay lugares que hay mucho frío, y eso también afecta a las cuerdas vocales. Abajito dice el punto 2 también, el cambio climático. Después, el aire, el humo, el polvo. No sé si le ha pasado cuando alguien prende fuego acá en el sur, por lo menos. Prende fuego, te llega el humo y empiezas a toser. Eso igual afecta a las cuerdas vocales. A mí me pasa mucho cuando prendo el fuego. Porque empiezan a arder los palos y si están un poco húmedos empieza a salir harto humo. Y hay que tener cuidado con eso. Bueno, y finalmente los factores emocionales, que también influyen mucho en la voz. Aunque no lo crean. Pasa a la otra, bonita. Ahí tenemos más puntitos que dice, por ejemplo, obligaciones profesionales y sociales. Cuando de repente nos dicen que tenemos que hacer algo en nuestro trabajo, lo tenemos que hacer por obligación, y después, por ejemplo, nuestra voz no da más. Puede pasar en los profesores también, que le digan que haga muchas clases, y no puede dejar de hacer las clases porque es su trabajo. O, por ejemplo, un dirigente social, también. Tiene que seguir haciendo su discurso y probablemente lo va a hacer sin amplificación, y va a terminar con una disfonía. La alimentación inadecuada también es algo que afecta a las cuerdas vocales si uno utiliza muchos irritantes. A ver, Claudia. Juanito, ¿estás Sí, por es que ahí? me pusieron una publicación que decía que el contenido no estaba Habilitado. disponible Dígame, y donde ¿qué me fui, pasó? claro, pues aparece que está solamente para los amigos, en este caso Hoy, lo hago de inmediato. Eh, La profe Emilia ahí está. Ya, continuamos. Dice el uso y abuso de drogas. Todas las drogas que se utilizan en el caso de fumar, como dije anteriormente, todo lo que es humo que llega a las cuerdas vocales va a afectar. Y por eso que el abuso de esto va a producir también una sequedad en las cuerdas, va a producir que tu voz cambie la tonalidad. No sé si han escuchado el nuevo cantante Marcianeque. no. ¿No han escuchado? Escúchenlo. Escúchenlo para que escuchen su voz. Marcianeque, habla así, canta como así. Y es porque probablemente puede ser, o no puede ser. Yo no estoy diciendo que fume tabaco, por ejemplo, o puede tener alguna otra alteración, pero su voz es una voz que está muy, se podría decir, como dañada. Sus cuerdas vocales probablemente, porque él habla así también, no es que cante solamente así. A menos que hay otras personas que, por ejemplo, hablan y cantan diferente. Es decir, porque para cuando van a cantar, colocan la voz de forma diferente. Pero cuando van a hablar, hablan de forma normal. Y eso ya es técnica. Pero cuando tú tienes tu voz, por ejemplo, Alejandro Sanz, cuando tienes tu voz de fumador, se va a notar, porque va a salir una voz como rasposa. Y Aunque desafinado. para algunos artistas, que su voz quede así es algo esencial porque es su característica especial. A mí siempre me Entonces tú llamó lo la escuchas y dices, atención, ¿cómo? siempre me llamó la atención, Diego, la voz
la diferencia de voz de Camilo Sesto. Cuando él hablaba es muy, era verdad, era muy ronco. Ya, Y cuando cantaba todos sabemos que era súper alto, era muy agudo. muy agudo. Sí, ahí tenía una disociación entre la voz hablada y la voz cantada. Probablemente su voz siempre fue aguda y tenía un rango vocal amplio, pero cuando hablaba, quizás tu percepción era de que era grave, pero quizás era una voz oscura y opaca, ¿ya? Que son términos que son ya más específicos, pero por eso se escuchaba diferente. Pero auditivamente, nosotros lo percibimos como que es más grave. Por ejemplo, otro ejemplo de lo mismo, por ejemplo, Ricardo Arjona. Ricardo Arjona es tenor, es agudo, pero cuando tú lo escuchas, habla grave. Se siente grave, pero no es que sea grave, sino que él, su color de voz es un color de voz oscuro. Entonces, auditivamente, nosotros perceptualmente sentimos que es grave, pero son términos diferentes. ¿Ya? Pasa a la otra. Disculpen, ahí está público. Muchas gracias, Mile. Bueno, acá dice los cantores. Dice mayor porcentaje de autodidactas. Aquí Pablo me escribió de que sí. Yo no conocía ese dato, pero sí, tú puedes ampliar tu rango vocal, pero tiene un límite. Tú puedes ser barítono y puedes expandirte a tenor o puedes expandirte a bajo. Pero, por ejemplo, si estás justo en el medio de barítono, va a ser poco lo que llegues de alto y va a ser poco lo que llegues de bajo. En cambio, si tú estás como al límite del tenor, al límite de pasar a ser tenor, y te ejercitas y expandes tu rango vocal, puedes ser tenor. O si estás cerca de los bajos, puedes expandirte hacia los bajos. El rango vocal generalmente en personas normales es como 2 octavas. Y si yo lo ejercito, me practico, puedo llegar hasta 3 octavas. Y los que son músicos saben que 3 octavas es harto. ¿Cierto? Así que, ¿qué más dice acá? Dice medio laboral escaso. Los cantores estamos hablando de que generalmente tenemos este medio laboral escaso. Se refiere a que no tenemos lugares donde utilizar nuestro canto con amplificación y vamos a tocar en las calles, por ejemplo. Vamos a cantar en la calle. Si cantamos en la calle, vamos a producir igual alguna alteración. Conocimiento técnica vocal escaso o nulo. La mayoría de la gente que cantamos porque nos gusta, no tenemos conocimiento de técnica vocal. Yo no lo conocía hasta que estudié, pero antes no lo conocía. Y una vez que me di cuenta que aplicando algunas técnicas, puedes ampliar tu rango de horario de canto, por ejemplo, puedes cantar más tiempo, más horas, sin que se te afecte la voz, me di cuenta que era súper importante. Y por eso ahora lo estoy explicando también para que ustedes puedan aplicar estas técnicas y puedan hacer que su voz la puedan utilizar mucho más rato y les sirva para todos, para su trabajo y para los que no lo usan de forma recreacional. Pero eso es súper importante. Yo no les voy a enseñar técnicas de canto lírico. Se pueden utilizar también, pero generalmente el canto lírico se utiliza con una colocación. Y esa colocación hoy día no la vamos a ver, porque el punto de esto no es cambiarle la voz a ustedes, porque a cada uno le gusta su voz, a menos que a alguien no le guste su propia voz. Pero la idea de esto es que puedan mejorar el cuidado de su voz. ¿Ya? Pasamos a la otra. Ensayos. De repente ensayamos mucho, ¿cierto? ¿Cuánto más puedo cantar? Me pregunta Claudia. Desde que manejo técnicas he podido cantar como 4 días seguidos. Al quinto día ya me siento un poco fatigado. Pero ¿Y antes sin técnica? ¿Cómo? ¿Y antes sin la técnica? ¿Un día, No, 2 días? una presentación. Tenía una presentación en la tarde, una en la mañana en la tarde y ya no podía cantar más. Ah, entonces la técnica favorece mucho porque son hartos días más, pues. Una vez tuvimos con mi grupo folclórico, tuvimos 6 presentaciones en 4 días.
Y al quinto día ya me sentía un poco fatigado. Pero dentro de los que habíamos practicado, algunos lo logramos y otros no. Pues de ahí ya la última presentación, algunos ya no podían cantar, porque no sabían ejercitar. Ya por eso dice que es como ser un deportista. Las cuerdas vocales hay que ejercitarlas igual que si yo hiciera ejercicio. Y eso se puede hacer con escalas, con vocalizaciones, que como palabras se ven como difíciles, pero no son difíciles. Por ejemplo, la escala típica que siempre se utiliza es la escala que uno utiliza 3 notas dentro de una escala musical, que es la. Yo subo y bajo. Esa es la escala clásica. Es como decir do, mi, sol, mi, do, ta, pa, 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 ta, 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 subo y bajo. Y vocalizaciones se refiere a hacer un solo sonido. Por ejemplo, eso es una vocalización. ¿Ya? Ensayos. Después dice tiempo y hora del día. Es importante igual el momento en que uno canta. Generalmente en las mañanas y en las noches, en la mañana la voz recién está despertando, igual que nosotros, está despertando, entonces no va a sonar tan nítida como si fuera a las 12 del día. Y en la noche pasa lo mismo, porque la voz está cansada de tanto hablar todo el día, la voz no sale tan como si fuera tu voz, siente que está un poco diferente. A mí me pasó una vez con una grabación, que yo decía, ¿por qué en esta grabación, en una parte, mi voz se escucha de una forma y en otra parte se escucha de otra forma? Y era porque grabé en la tarde y después grabé en la noche. Y mi voz ya había cambiado. Entonces lo que cambió fue el color de mi voz. ¿Ya? Cambió un poco. Y yo últimamente dije, no, esta no es mi voz, está sonando medio extraño. Era porque grabé en diferentes horarios. Y ahí es el consejo que siempre dan la gente cuando uno va a grabar en algún estudio, que tienes que grabarlo todo de una. Si no lo grabas todo de una, ya no funciona, ya no queda el mismo sonido. Ya. Y después dice lo último importante, calentar y enfriar la voz. Y esos ejercicios los vamos a ver al final de la presentación, para que todos lo anoten. Que lo más importante de esta presentación es el calentamiento de la voz y el enfriamiento de la voz, que es el antes de cantar y el después de cantar. ¿Ya? Pasa a la siguiente, Juan. Creo que Karen tenía la mano levantada hace un rato, no sé si tenía una pregunta. Sí, es que yo no lo veo desde acá. Cuéntame, Karen. 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 No se escucha su audio. Ahí está. Karen, no te escuchas. Tu audio no se escucha. Tienes encendido, pero no se escucha. Si no, que lo escriba. Escríbelo en el chat. Sí, escríbelo en el chat y ahí lo leo. Ok. Pasa a la siguiente, Juanita. Ya. Abuso vocal y del canto. Los errores más comunes. La tensión lingual, cervical y laringe. Eso le pasa a todos los cantores que cantan sin amplificación. Y se van a dar cuenta porque cuando cantan, a algunos se les da en la vena acá cuando están haciendo esfuerzo. ¿Cierto? Entonces tensan la lengua, tensan el cuello y la laringe. ¿Y eso qué produce? Produce daño en la cuerda vocal. Obviamente después de mucho rato, al principio no va a pasar mucho porque igual que un músculo, si yo lo utilizo demasiado, va a fallar. Después se refiere, dice, preparación inadecuada. Se refiere a la preparación vocal que yo tengo de los conocimientos, que no todos se lo saben. Y mala técnica de voz hablada. Como hablé anteriormente, como dije, a veces la voz hablada es diferente a la voz cantada en el sentido de cómo la utilizo. Pero las técnicas de voz hablada son las técnicas que también ayudan a la voz cantada. Entonces, al final, tener una buena voz hablada también te va a ayudar a tener una buena voz cantada. Pasa a la siguiente, Juanito. ¿Me pasé? No sé, a ver. Sí, creo que sí. Ahí está. Siguiente. Sí. Ahí está. Bueno, abuso de la voz, en voz hablada estamos hablando ahora. Esto va generalmente para la gente que está en la calle, a los profesores, por ejemplo en las salas. Los niños hablan mucho y hay que alzar la voz. Después en el auto, de repente tenemos el volumen al máximo, está la calefacción, hoy no te escucho y empiezan a gritar. Después de ahí se dice, tras bambalinas,
Ahí antes de cantar, se escucha toda la amplificación súper fuerte y hay que andar gritando para que te escuchen. Público ruidoso. Después dice otras actividades nocivas. Forzar la nota. Eso es lo mismo que dije anteriormente. Cuando yo quiero que se escuche, a veces voy a forzar mi voz. La nota que quiero decir. Después le puse gritos en deportes y artes marciales. No sé si se han fijado que en algunos deportes gritan mucho. Yo ayer venía caminando por la calle y había una escuela de taekwondo, parece que es, o de karate, y escuchaba desde afuera el ja, ja, ja. Ya, eso dentro de la voz no es muy bueno, a menos que tengas técnica. Ya, porque lo que hace es que las cuerdas vocales se golpeen fuerte. ¿Y qué hace cuando yo me golpeo fuerte en el brazo? ¿Qué pasa? Sale un moretón. Y eso es lo que no queremos. Por ejemplo, después dice cantar dirigiendo un coro o enseñar a cantar, pero no de la forma adecuada. Pasa a la siguiente, Juanito. Ya, ahora vamos a pasar a un término súper importante que se llama el higiene vocal. No es el higiene bucal, es vocal, para que no se confundan. Porque el bucal se refiere a la boca, ¿cierto? Y uno se lava los dientes, pero este es el higiene vocal, que se refiere a las cuerdas vocales. Y ahí está la chica ahí tomando agua como Me apuré. delante me mencionó la Claudia. Entonces aquí vamos a evitar varias cosas dentro de la higiene vocal. Entonces la higiene vocal son las características que nosotros hacemos y no hacemos para mantener una voz adecuada. No es de limpieza, sino de cosas que hacemos. ¿Ya? Por ejemplo, toser o carraspear. Hay mucha gente que tose mucho o carraspea mucho. Hacen eso, ¿cierto? Ya, para no hacer eso, lo esencial es tomar agua o tragar tu propia saliva. Porque cuando te da la tos o la carraspera es porque tienes seca las cuerdas vocales. Y automáticamente se produce el reflejo de querer carraspear. Pero se puede evitar tomando agua. Pero a veces hay gente que se le vuelve un tic, ¿cierto? Yo conozco mucha gente que está todo el rato. Después dice el estrés o gritar enojado. Y en ese caso hay que estar relajado. Hay que evitarlo. No, todos en algún momento nos enojamos y nos estresamos, así que hay que tratar de evitarlo, ¿no? Después dice evitar hablar fuerte, sin amplificación y ruido de fondo. Eso lo dije anteriormente también. Y aquí tengo anotado el ataque vocal duro. ¿Qué es el ataque vocal duro? El ataque vocal duro se refiere al golpe que hacen las cuerdas vocales, como le mostré delante el monito. ¿Se acuerdan que las cuerdas vocales estaban de esta forma? Cuando uno hace ataque vocal duro, es por ejemplo decir ¡ah! Hago esto con mi cuerda vocal. ¿Y qué hago? Hago que se golpeen fuerte. Y muchas personas tenemos, yo tuve, por ejemplo, igual yo tuve ataque vocal duro, y muchas personas tienen el ataque vocal duro al iniciar la voz, iniciar la emisión de la voz. Por ejemplo, hola, ah, hablo como con golpes. Eso es un ataque vocal duro. Y eso se puede corregir trabajando, haciendo técnicas para que no termine con una difonía o con nódulos, ¿ya? Después dice abuso vocal asociado a la alta medicación. Hay medicamentos que afectan a las cuerdas vocales, hidratan, ¿ya? Y también los cambios de temperatura bruscos. Como les dije eso en una diapositiva anterior, de que los cambios muy bruscos también afectan a las cuerdas vocales. Pasa la otra, Juanita. Ya, conductas positivas. Y acá está lo que la Claudia dijo. Tomar agua. Tomar agua es súper importante. No significa que yo cuando tome agua voy a hidratar las cuerdas vocales, sino que significa que si yo tengo mi cuerpo hidratado, mis cuerdas vocales van a estar hidratadas. ¿Ya? Yo he visto mucha gente que canta, que está cantando y se va a tomar un vaso de agua, así como, voy a tomar un vaso de agua y voy a hidratar mis cuerdas al toque. No funciona. Eso no va a funcionar porque el agua se va a ir al estómago. Entonces, no se trata de eso. El agua se trata de hidratar tu cuerpo. Si el cuerpo está hidratado, las cuerdas vocales van a estar hidratadas. ¿Ya? Para que lo tengan en consideración. No sé si alguno de ustedes lo ha hecho alguna vez. Y peor si se toman su traguito.
Pero yo he Porque escuchado que eso del trago, los cantantes lo dicen que es para calentar las cuerdas vocales. Ahora parece que estoy entendiendo que es mentira. no, es que pueden ser por varios factores. Si tú lo piensas como el alcohol, en realidad es algo negativo porque te produce deshidratación. El alcohol deshidrata las cuerdas vocales. Deshidrata tu cuerpo. Si deshidrata tu cuerpo, deshidrata las cuerdas vocales. Pero Bueno. en el sentido de que ellos se lo toman es porque le da ese calorcito, por eso se toman algo bien fuerte. Como que sienten más confianza. Eso como... Hay algo de verdad entonces. Sí, es un mito. Es un mito mejor tomar bien harta agua durante el día y a la hora de la actuación va a estar impecable. Yo quiero decir algo antes de que... ay, Cuénteme. ¿Aló? Sí, lo escucho, dígame. ¿Me escucha? Ya, lo que pasa es que eso, justo con respecto a eso, yo participábamos mucho en peñas folclóricas hasta las 4 de la mañana. Wow. Y siempre los cantantes se ponían a tomar su navegado, su pisquito, su whisky, y salían así, decían que era para el frío, pero si salíamos a esa hora en el fondo, igual yo no veía que le fallara la voz, la verdad. Así No, pues es que lo que también, pasa, pero es que lo que deben pasa, estar haciendo... lo que pasa es que no le va a fallar la voz inmediatamente. Porque es lo mismo que el agua. Pues. Si yo tomo el agua, no me va a hidratar inmediatamente. Si yo tomo un vaso de alcohol, tampoco me va a deshidratar inmediatamente. Pero si yo me tomo un vaso o 3 vasos de alcohol 1 hora o 2 horas antes de la presentación, ahí sí que me va a afectar. Ya. Pero acá los Porque músicos dicen que ellos recuerden que tocan eso... maravilloso. Los músicos. Mientras, Acá en los carnavales dicen que tocan maravilloso. Curado. Disculpen, yo igual tengo una... ¿Me escucho? Sí, Pablo. Sí, dime. Tengo una teoría igual respecto al tomar agua fría cuando estás cantando, porque, bueno, yo no soy fonoaudiólogo, yo soy profe de música. Igual harto rato cantando en coro en la U de Conce, y nos decían bastante que no tomemos agua fría al momento de estar cantando, porque pasa lo mismo que estaba en unas diapositivas un poquito más atrás, que era el hecho del cambio de temperatura brusco. Al contrario, Exacto. atrofian, o sea, las cuerdas vocales, como son los músculos, mientras estén más calientes, mejor. Porque cuando tomas agua muy fría, típico que es como, oh, no, ahora sí. En realidad es muy falso, es muy falso. Al tiro baja tu colocación y tu registro, y la idea, no sé, pues si usted tiene sed, es tomar agüita un poco tibia, incluso, aunque sea un poco mala, pero lo ideal es tomar agua un poco tibia. Sí, tienes mucha razón. Lo ideal es tomar una agüita que esté a temperatura corporal. Porque en ese momento, además que tú estás actuando, tu cuerpo también sube de temperatura. Todo sube de temperatura. Entonces, si tomas agua fría, como tú dices, es un cambio muy brusco y sí te va a afectar. Y después va a empezar a carraspear. ¿Ya? Sigamos. Dice, ya, evitar el cigarrillo, la marihuana y otras drogas. Bueno, eso era principalmente, como les dije antes, por el tema del humo. Después, el RGE es el reflujo gastroesofágico. ¿Ya? Si alguien tiene reflujo y quiere cantar, también tiene que tratarse el reflujo con fármacos, porque el reflujo, ¿qué es lo que hace? Hace que suba el ácido por la garganta, ¿cierto? Y llega a las cuerdas vocales y también te va a afectar tu color de voz. ¿Se han dado cuenta que de repente cuando uno le da reflujo como que siente como que quema? Sí. El Ya, ácido. por eso hay que los que tengan reflujo y son cantantes y no quieran cambiar su color de voz, porque si les gusta su color de voz como va quedando con el reflujo, lo pueden dejar. Pero si sienten que está cambiando su color, tienen que tratarse. Y bueno, y ahí le puse calentar la voz antes de la actuación y después enfriarla una vez finalizado. Pasa la otra, Juanito. Juanito. Dice, Llega una duda dime. en la diapositiva anterior donde dice que después de ocupar la voz hay que enfriarla. ¿Ahí se refiere al agua fría? No, es que todavía no lo explico, lo voy a Ya. explicar más adelante, pero de forma simple se refiere a que si yo
antes de hacer un ejercicio, por ejemplo, si voy a trotar, no si voy a jugar fútbol. ¿Se han fijado que todos los deportistas elongan? Sí. Ya, pues ahí están calentando sus músculos, ¿para qué? Para que no se corten, por ejemplo, un ligamento o se hagan un desgarro. Lo mismo pasa con las cuerdas vocales. Pero después de hacer el ejercicio, hay gente que, por ejemplo, corre mucho y después de hacer el ejercicio camina. No llega y para, enseguida. La gente camina y después para. Eso sería un enfriamiento igual del cuerpo. Voy disminuyendo lo que estaba utilizando de a poco hasta quedar en nada. Porque si lo hago de golpe, probablemente igual voy a tener algún problema. ¿Ya? Es lo mismo que el ejercicio, pero en este caso en las cuerdas vocales. Hermano, yo te quiero preguntar algo. No sé Cuéntame. si a alguno le ha pasado. Con respecto a la gente que tiene rinitis alérgica. Lo más probable es que igual tengan descarga posterior, que es como que sienten que tienen algo atrás. En ese caso, ¿qué recomiendas? ¿Ir solamente a un otorrino que te den medicamentos? ¿O algún otra, ¿cómo se llama? Alguna forma de votar o de como sentir que uno ya no tiene esa descarga posterior? Sí, pues lo mejor sería tratarlo con médico, porque no tienes cómo, no hay ningún ejercicio que no permita que tenga esas descargas, que se eliminen, a menos que te hagas un baño de sal, pero no creo que influya mucho. Yo creo que lo principal es ir a tratar médicamente, porque es lo mismo que el reflujo, es algo que es una alteración y tienes que tratarla para que no te afecte. ¿Ya? Juanito, pasa la otra, por favor. Ah, no, esta no la habíamos visto. Dice automedicación ante síntomas. Eso igual es súper importante, que uno no tiene que automedicarse. Si digo, me duelen las cuerdas vocales, voy a tomar un paracetamol. No, si las cuerdas vocales están afectadas por mucho tiempo, tienes que ir al médico. Ahí dice, por ejemplo, especial en disfonías y alergias. Justo lo que me preguntaste, Pablo, de las alergias. Pero en este caso es una alergia constante. Y después dice manejo de posturas adecuadas. Uso de frecuencia e intensidad adecuado. Siempre hay que adecuarse al contexto. Siempre yo tengo que saber en qué momento tengo que utilizar mi voz fuerte y en qué momento tengo que utilizar mi voz suave. Tengo que adecuarme al contexto donde estoy. Y si es que tengo que utilizarla fuerte, tratar de utilizar la técnica que voy a enseñar más adelante para que mi voz no se dañe. Pasa a la siguiente, Juanita. Entonces, ¿cuáles son los signos o síntomas que sienten u observan luego de cantar? No sé si me quieren comentar algunos síntomas o signos. Los síntomas se refieren a lo que ustedes sienten y los signos se refieren a lo que sienten y además las otras personas también escuchan o ven. Por ejemplo, la disfonía sería un signo, porque lo sientes tú y lo siente la otra persona. Cuéntenme si alguno de ustedes siente alguna alteración o qué siente después de cantar. Después de cantar mucho rato. ¿Alguien por ahí? Bueno, se siente como que la garganta apretada a veces un poco raspada. ¿Ya? ¿Sí? Ese es uno de los síntomas que se siente cuando se utiliza mucho la voz. ¿Qué más? ¿Alguien más? Muy bien. Duelen un poco los músculos diafragmáticos, igual, como de tanto respirar y exhalar. ¿Ya? ¿Sí? Es decir que, en resumidas cuentas, si yo canto mucho rato, siento como que mi laringe está apretada, como que está cansada, como que siento que me dan ganas de carraspear. Todo eso es porque o abusamos de la voz o no tenemos técnica para cantar. Puede ser esas dos razones. Porque finalmente, si tú tienes técnica y cantas mucho, también las cuerdas no te van a dar abasto. O sea, al final es como cualquier músculo que llega a un límite. Y después de eso ya se empieza, sí o sí, a lastimar o fatigar. Pasa a la otra. Entonces vamos a hacer un resumen. Aprieta de nuevo. Ahí tenemos cómo se produce la voz. Este es un resumen para que recordemos lo de lo que vimos al principio y para la gente que llegó ahora último. Tenemos los pulmones, ¿cierto? Donde tomamos aire. Después ese flujo de aire sube, pasa por las cuerdas vocales vibran
y luego el sonido sale por la boca o por la nariz. Pasa a la otra, Juan. Aquí podemos ver unas patologías o enfermedades que se producen en las cuerdas vocales. Aprieta, son 4 imágenes. Aprieta, porfa. 2 más, esa, una más. Ahí están las 4 imágenes. Estas son diferentes enfermedades. ¿Ya? En la primera tenemos nódulos, en la segunda tenemos una inflamación por reflujo, en la tercera también tenemos nódulo y en la cuarta tenemos un edema de Renke. Todos son por diferentes factores. Pueden ser por abuso y mal uso de la voz, pueden ser por reflujo gastroesofágico, que te produce una irritación, puede ser por mucho fumar, como la última imagen, que se llama edema de Renke, se le produce a los fumadores, etcétera, etcétera. Para que sepan más o menos que hay muchas enfermedades que pueden afectar a la voz, por eso hay que cuidarla. Siguiente. Aquí pasamos a lo que todos querían ver o escuchar. Empezamos con los ejercicios de respiración. Así que ahora, si tienen lápiz y papel y quieren anotar, después igual lo pueden revisar en el video que se va a subir a YouTube. Pero si lo quieren hacer ahora, no hay problema. ¿Ya? La respiración. Entonces dice que el objetivo es desarrollar la capacidad de poder controlar el flujo, el mecanismo respiratorio. ¿Para qué? Para que utilicemos bien la voz. Siguiente. Entonces, dentro de la respiración podemos ver 3 conceptos, que es el tipo respiratorio, el modo respiratorio y el apoyo respiratorio. Pasa a la siguiente. Entonces, vamos a ver cada uno. Así que si no alcanzaron a anotar, no se preocupen, vamos a ir viendo cada uno. Primero, el tipo respiratorio. Esto es súper importante saber qué tipo respiratorio tenemos cada uno. El más común se llama costal alto o también se dice clavicular, que es decir que cuando respiramos levantamos los hombros. Ese es el más común y casi todas las personas lo tienen y no es el más adecuado. Si se fijan en el mono, como la definición dice que es la región del tronco que tiene mayor grado de movimiento, y ahí en el monito se ve que el abdomen se va hacia adelante en la respiración. Pasamos a la otra. Entonces vamos a hacer una actividad para los que están sentados y pueden hacerlo. Van a colocar sus manos en su abdomen, van a cerrar sus ojos y van a tratar de movilizar, cuando tomen aire, de solamente movilizar el abdomen hacia adelante, no los hombros. Algunos van a tender a mover los hombros. Traten de solamente mover, mientras respiran, solamente mover la guatita hacia adelante. Solamente el abdomen. Entonces toman aire por la nariz y luego botan por la boca. Y traten de movilizar solamente, empujar sus manos hacia adelante al momento de respirar. Es súper importante que nosotros sepamos dónde movemos, cuál es la región del cuerpo que movemos al respirar. Y dentro de las regiones más importantes, la respiración que supuestamente de tipo es la más efectiva, se llama costodiafragmática. Es decir que, si me corro para atrás, al respirar, aumento mi abdomen hacia adelante y mis costillas hacia los lados y hacia atrás. En ese movimiento, en ese tipo de respiración, ¿qué hago? Hago que mis pulmones se inflen lo máximo posible, porque hago que el diafragma baje, entonces hago que mi guata se vaya hacia adelante y mis costillas hacia el lado y hacia atrás. Ese tipo se llama costodiafragmático y es el más difícil de aprender. ¿Ya? Después está el segundo, que es el segundo bueno también entre comillas, que se llama el abdominal, que es el ejercicio que hicieron recién. Solamente mover el abdomen. Y tratar de no mover, no hacer esto. Miren, fíjense el ejercicio que voy a hacer yo. Esto no es adecuado. Miren. Fíjense en mis hombros. A muchos nos pasó cuando éramos niños que le decían, ya toma harto aire.
No, eso no, no es lo correcto, ¿ya? Toma harto aire. Y todo así, así, no. No, lo importante es mover el abdomen. ¿Para qué? Para que el diafragma, que es el músculo abdominal, que está dentro, baje y los pulmones se puedan expandir más. Entonces, traten de hacer este ejercicio para ver su movimiento o la región de movimiento que tienen en su cuerpo. Pero lo importante sería que puedan lograr la respiración abdominal. Solamente mover el abdomen. La costodiafragmática ya es algo mucho más difícil, pero la abdominal es súper posible. Así que para todos, ese es el primer ejercicio de practicar, tocar su guatita y tratar de solamente mover el abdomen y no los hombros. ¿Ya? Pasamos a la otra. ¿Alguna pregunta con ese ejercicio? ¿Todo bien? ¿Sí? Sí, todo bien. Bueno, ya, bacán. Bacán. Recuerden que pueden preguntarme cualquier cosa. No hay ningún problema, me pueden interrumpir. Yo te puedo interrumpir. Sí, sí. Yo no quedé muy claro. ¿Podríamos hacer una mini práctica, no? En serio, no quedé muy claro. ¿El abdomen hacia afuera, me decías? Sí, el abdomen hacia afuera. Al momento de... Cuando yo inspiro. Cuando inspiro... Lo hacía al revés. Ya. Digo, cuando tú inspiras, tu abdomen tiene que ir hacia adelante. Y cuando boto, hacia atrás. Ok. Y tratar de no mover los hombros. Entonces, lo importante es que si practican esto, lo hagan frente a un espejo. ¿Ya? Para que ahí se den cuenta, porque quizás no se van a dar cuenta que quizás alguno levanta los hombros. Frente a un espejo. Ok. Vale, gracias. Después pasamos al modo respiratorio. Dentro del modo tenemos el nasal, el oral y el mixto. El nasal es la respiración que tenemos que tener en reposo. Entonces, si alguna persona tiene alergia o tiene alguna desviación de tabique o algo que le impida la respiración en reposo, sin hablar, tiene que verse y tratarse eso, porque lo normal es que respiremos en reposo por la nariz. ¿Ya? Después, la respiración oral o bucal son problemas que se producen, pueden ser de forma congénita o de forma que fue aprendida de mala forma, que ocurre de repente en algunos niños que respiran por la boca y están con la boca abierta siempre. Están con la boca abierta. Y eso no es correcto. Ya en reposo hay que respirar por la nariz. Y mixto se refiere a cuando uno toma el aire por los dos medios. Generalmente, cuando uno canta, toma por los dos medios. Porque si yo estoy cantando y trato de respirar solamente por la nariz, no voy a poder tomar el aire necesario para poder cantar lo que viene después. Porque por la nariz, como tiene filtros, el aire es poquito lo que va pasando. Cuando yo tomo aire por la boca, tomo mucho más rápido. Entonces, generalmente el mixto se utiliza cuando uno canta. Uno utiliza la nariz y la boca para tomar aire rápidamente. ¿Ya? Pasamos a la otra. Y ahora pasamos al apoyo respiratorio. Dígame, ¿qué me hablaba? Yo, la Sandra Valenzuela. Dígame. Consulta. ¿Qué tipo de patologías se pueden provocar en las personas cuando son respiradores bucales? ¿Qué tipo de patologías? Generalmente lo que se produce son alteraciones a nivel del habla, de la voz, Y ronquidos. de lo que yo digo. Generalmente pasa en niños. Apnea y ronquidos también. También pasa eso. Pueden pasar muchas cosas por la respiración bucal, pero la respiración bucal puede ser, como les dije anteriormente, por consecuencia de otras cosas. Puede ser porque el niño, por ejemplo, tenía una obstrucción nasal, no sé, estuvo mucho tiempo resfriado y empezó a respirar por la boca porque no podía respirar por la nariz y después se acostumbró a respirar por la boca. Y después se le pasó el resfrío, pero siguió respirando por la boca. Entonces, ¿ahí qué tiene que hacer? Reeducación de respiración. Ahí tiene que ir al fonoaudiólogo. También puede ser porque tiene una obstrucción y no puede respirar por la nariz. Tiene que ahí operarse o ver la solución a nivel quirúrgico para que pueda respirar por la boca. Por la nariz, perdón. ¿Ya? Pero muchas cosas pueden afectar el tema de la respiración bucal. También puede ser... ¿Cómo? No, porque yo tengo un hijo que es respirador bucal 100% y él es grande, tiene 22 años. Entonces,
preocupada en el sentido de que ahora que tú dices que no es lo normal, entonces uno como mamá de repente no sabe. Imagínate, tiene 22 años y ha respirado por la boca toda la vida y no sabía yo, ignorante, que era una situación anómala, digamos. Claro, sí es anómala. Bueno, no le pasó nada por suerte, pero lo que más pasa o que ocurre cuando alguien es respirador bucal es que puede tener infecciones. Se le pueden inflamar la amígdala o puede recibir muchas infecciones porque la boca no filtra, la nariz sí filtra. Entonces la nariz filtra muchos bichos. Por eso hay pelos y por eso hay diferentes cavidades. Para que eso no entre al organismo. En cambio, con la boca, si yo abro la boca y tomo aire, puede entrar cualquier cosa. Una consulta. Ya, Dígame. consulta, después entro. Sí, dígame. ¿Y eso lo trata un otorrino? Un otorrino y la reeducación, un fonoaudiólogo. Un audiólogo, ok. Es que a Otorrino mí y me fonoaudiólogo. sucede lo siguiente. ¿Sabes qué me sucede? Que yo, por ejemplo, en la noche al dormir, yo trabajo mucho con mi voz, pero se me seca la boca. Ah, que probablemente usted duerme con la boca abierta y tiene alguna obstrucción a nivel nasal. ¿Ya? Ahí tiene que ir a un otorrino para que le haga una revisión. Bueno, el Pablo, mi hermano, trabaja en eso, él sabe qué exámenes tiene que hacerse. Sí. Mira, Ya. generalmente, voy a hablar aquí un poquito. La respiración bucal generalmente es por alguna obstrucción mecánica en la nariz. Generalmente puede ser una desviación de tabique nasal o puede ser que adentro tenga una inflamación rinitis alérgica o otro tipo de rinitis que inflama los cornetes nasales que están adentro de la nariz. Entonces no dejan pasar el aire y uno por consecuencia, como no puede respirar por la nariz, uno respira por la boca cuando duerme y uno no se da cuenta. Lo malo de esto, que además de que se seque la boca y se sequen las cuerdas vocales y no puede respirar bien, puede tener apneas o hipopneas que se llaman del sueño. Y eso le afecta también en el diario vivir, que puede andar durante el día con sueño. Entonces, puede andar de Y repente se le eso da lo tengo sueño. que ver con un otorrino. El otorrino tiene que hacerle, le pone una camarita, se llama nasofibroscopía, y le pasa una camarita donde le revisa cómo está toda la cavidad nasal y hasta la laringe, y ahí va revisando si es que hay algo mecánico o qué es lo que se puede resolver o es algo inflamatorio. Pero todo lo tiene que ver primero el otorrino y después ahí se da el tratamiento para eso. Ya. Gracias. Muchas gracias por tu aporte, Pablo. Ya, ahora seguimos con el tema. Ya creo que no hay ninguna pregunta más. Pasamos al apoyo respiratorio. ¿Qué es el apoyo respiratorio? El apoyo es la utilización de la musculatura que tenemos en el abdomen y en el cuerpo, ¿cierto? En la musculatura abdominal, para aumentar el flujo expiratorio. ¿Y qué es el flujo expiratorio? Es lo que sale. Expirar es lo que sale. Inspirar, lo que entra. No confundir con expirar, porque expirar es morirse, irse al otro lado. Eso es expirar. Pero esto es expirar, que es botar el aire. ¿Ya? Pasa a la otra, Juanito. Ejercicios de apoyo respiratorio. Ya, como les dije recién, el apoyo respiratorio nos sirve ¿para qué? Para poder aumentar la intensidad. Y podemos hacerlo de varias formas. Podemos hacerlo con soplo, como dice ahí, que puede ser con soplo breve o mantenido. Por ejemplo, yo tengo delante ustedes hicieron el ejercicio de mover su abdomen, ¿cierto? Hacia adelante y hacia atrás. Ahora sería lo mismo, pero tratando de hacer como fuerza con el abdomen. Manteniéndolo tenso. Si colocan su mano en la guata y soplan, por ejemplo, si hago soplos breves, así como cuando le dicen a las embarazadas que soplen cuando tienen contracciones, algo parecido. Ahí estoy haciendo apoyo respiratorio con mi abdomen. Y lo puedo hacer breve o lo puedo hacer mantenido. Puedo hacerlo o puedo hacerlo con sonido. Y siempre con tensión en el abdomen. O lo puedo hacer, como le dije anteriormente, de forma cortada, en estacato. Ese breve. Y después dice que... Son golpes. Dime. Esos breves son como golpeando con el estómago. Sí, tú tienes que sentir la presión. Tienes que sentir la presión que se hace en tu abdomen. Son como golpes. Pero presión hacia afuera. Recuerden que la presión es hacia afuera. Sí.
Ya, Cuando soplan, el momento de soplar se tiene que sincronizar con el abdomen hacia afuera. hacia afuera. Perfecto. Ya. Y se puede hacer mantenido o breve, o también cortado, como le dije, como un estacato, y después lo pueden agregar sonidos. Pero hay que tener cuidado con lo que les comenté anteriormente, con el ataque vocal. No hacer eso es ataque vocal. Ja. Siempre empezar con un aire. Ja. ¿Ya? Para cuando hagan estos ejercicios, para que no apliquen ataque vocal, porque al final, si quieren hacer ejercicios de apoyo y hacen con ataque vocal, van a terminar dañando sus cuerdas en vez de mejorarlas. ¿Ya? Siguiente. ¿Alguna pregunta con eso? ¿Con el apoyo? ¿No? No, ya, bien. Vamos al control respiratorio. Este control es para que ustedes identifiquen, como el ejercicio que también hicimos antes, puedan identificar y puedan mantener por harto rato la respiración. ¿Ya? Lo pueden hacer con el mismo ejercicio, teniendo su mano en la guata. Toman harto aire y lo van soplando de forma graduada. Lo importante es que ustedes puedan controlar el aire que botan. No van a hacer y boten todo, no, porque si vamos a cantar, tenemos que controlar el aire que queremos para que las canciones o las letras podamos llegar hasta el final. Hay gente que no alcanza a llegar a la última palabra de la frase que hay que cantar. Y es porque no tienen control respiratorio. Y por eso estos ejercicios son de control, que lo puedo hacer con un sonido o con puro aire. Pero podemos empezar con aire y luego pasar a sonidos. Luego sílabas, series u oraciones. Las series se refieren a hacer, por ejemplo, contar del 1 al 20. 1, 2, 3, 4, 5. Eso es una serie. O decir los meses del año. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. Esos son series. Series de palabras. Y después oraciones. Oraciones largas de alguna canción que ustedes quieran aprender. Hay canciones que tienen oraciones muy largas. Hoy en día, los músicos urbanos tienen mucho control respiratorio. Aunque a algunos no les guste la música urbana, otros sí, pero en ese sentido tienen mucho control respiratorio. Por ejemplo, Daddy Yankee se manda una frase, unos rap súper largos. Logra controlar la respiración. Pasar a la siguiente, Juanita. Aquí tenemos un ejercicio, que es un ejercicio súper simple, que lo pueden hacer por tiempos. Por ejemplo, tomo una vez aire y boto una vez. Tomo una vez aire y boto 2 veces. Después, y así voy aumentando la complejidad. Después tomo 3 veces aire y boto 4 veces. Lo voy controlando con mi apoyo respiratorio. ¿Ya? ¿Se entendió esta? Sí, se entendió, Diego. ¿Se entendió? Ya, ya. Muchas gracias por responder. Ya, bacán. Pasamos a la siguiente. Pero hagámoslo, Diego, ¿te parece? Me llamó la Ya, atención. pues. Sí. Miren, A ver. lo voy a volver a hacer. Este ejercicio se trata de que voy a ir aumentando y cambiando las cantidades de tiempo que utilizo, que boto y tomo el aire. Por ejemplo, puedo tomar una vez aire y boto 2. Puedo tomar 2 veces aire y boto 3. Puedo tomar 2 y boto 4. Por tiempos. Ya, por ejemplo, yo voy a hacer un ejercicio, no se va a escuchar porque es aire, ya, pero, por ejemplo, tomo una vez, boté 2. Tomo de nuevo. Ahí tomé una vez y boté 4. ¿Ya? Eso es para que ustedes tengan control de lo que pueden botar y lo que pueden inspirar y después lo que pueden expirar. ¿Ya?
Es así de simple. Solamente cada uno va controlando lo que puede inspirar y lo que puede expirar. Con diferentes tiempos. Y así yo voy a lograr un control respiratorio y voy a saber cuánto puedo lograr con mi capacidad respiratoria. Ok. ¿Ya? Pasa a la siguiente. Si se dan cuenta, son ejercicios súper simples. Eso aquí es lo mismo que expliqué, así que pasa a la otra nuevamente. Dice ahí, al final decía que lo pueden aplicar después ya utilizar con puro aire, pueden ir haciéndolo con números. O días de la semana, si se fijan al último. Pueden hacer el mismo ejercicio. 1, 2, y eso sería cada tiempo. 3, o lunes, martes, miércoles. Tratar de decirlo con la cantidad de aire que tomaste. ¿Ya? Ahora sí. Manejo del tono. ¿Todos saben qué es el tono o alguno no sabe qué es el tono? Yo creo que explícalo, hermano, para que se entienda. Que Ya. algunos sabemos, pero otros no. Sí, pues la tonalidad se refiere a la frecuencia. ¿Y qué es la frecuencia? Es la cantidad de oscilaciones de un sonido que se producen dentro de un segundo. Por ejemplo, si yo tengo una cuerda y otra persona la agarra al otro extremo y yo la bato, voy a producir una onda. Si yo lo bato muy rápido, voy a producir muchas ondas. Y esa sería la cantidad de frecuencias que se producen dentro de un segundo. Obviamente, con una cuerda grande no lo vamos a escuchar porque van a ser, no sé, 2 ciclos o un ciclo en un segundo, y eso nos alcanza a producir sonido para que lo escuchemos. Porque nosotros escuchamos sobre 20 ciclos por segundo, que es lo mínimo que escuchamos, de 20 a 20.000. Entonces el tono es eso. El tono es la cantidad de frecuencias que podemos escuchar, que hay diferentes frecuencias, muy rápidas o muy lentas. ¿Ya? Eso sería el tono, de forma más simple. Y acá tenemos 2 ejercicios que se llaman los glisandos y los portamentos. El glissando se refiere al sonido más grave que puedo hacer hasta el más agudo o viceversa. Por ejemplo, un glissando sería del grave al agudo. Es un glissando ascendente. Y descendente sería. Entonces recién hice un glissando ascendente y después un glissando descendente. Esto se lo estoy explicando porque después van a haber ejercicios que se utilizan con eso. Y un portamento es lo mismo que un glissando, solamente que decimos dentro de un tono. Decimos un espacio de tonos. Por ejemplo, yo digo, voy a hacer un glissando desde el do al do. Es decir, que voy a hacer una octava. Y esa octava sería un portamento. Esa es la única diferencia, de que el portamento, el glissando normal, es de lo que yo puedo llegar, de lo más grave a lo más agudo, o de lo más agudo a lo más grave. Y el portamento, yo digo que es de una parte a otra parte. No es el máximo. Es un pedazo más pequeño, que puede ser ascendente o descendente. ¿Alguna duda con esto? Sí, ese último no lo entendí. El primero sí, porque hiciste el ejemplo del tema de para arriba y para abajo. Pero el segundo no lo entendí. Ya. El portamento es, por ejemplo, y no tengo un instrumento cerca acá, pero por ejemplo, yo digo, voy a hacerlo del do al do. Imaginemos que lo voy a hacer del do al do. En vez de hacer esto, un glissando completo, es un glissando completo. Ahora voy a hacer un portamento. ¿Se fijan que hice un pedazo del glissando? Ya, eso es un portamento. Una sección de un lugar a otro, de un tono a otro tono, que puede ser subiendo o bajando. Diego, Y al final dice, ¿sí? ¿para qué se usa esto? ¿Qué nos aporta este ejercicio? Es que todavía no es un ejercicio, es solamente una definición para que después pasemos a los ejercicios. Ah, perfecto. Sí. Y ahí dice que se canta en tonos legatos, que se refiere a un sonido ligado. Que es un sonido ligado se refiere a un sonido continuo. No en staccato. Staccato es cortado. En legato es continuo. Ahí está continuo. Si lo hiciera así, es staccato, porque lo voy cortando. Voy haciendo cada nota por separado. Y en este caso va todo junto. A la siguiente, Juanito.
De aquí tenemos otra definición, el mesa di voce, que igual se utiliza para hacer ejercicios. Y este es muy difícil. A mí me costó aprenderlo. Pero creo que si se lo aprenden, todos van a poder practicarlo. ¿A qué se refiere? Se refiere a que yo hago, dice acá, dice, de forma crescendo o decreciendo, porque si lo decimos en forma española va a decir en aumento o en descenso de la intensidad del tono que yo estoy haciendo, pero sin cambiar el tono. Estos son ejercicios para que yo aumente mi capacidad auditiva también. Si yo hago un tono, por ejemplo, ese es un tono X. Pero si yo lo hago con mesa di voce, lo que hago es que aumento la intensidad de esa nota y luego la disminuyo también, pero sin perder el tono. Por ejemplo, lo voy a hacer de forma mala para que se den cuenta cómo cambia. Voy a aumentar la intensidad de una nota, pero cuando aumente la intensidad voy a subir el tono. Por ejemplo, esto. Se fijan que, o con la U. Hice este movimiento de intensidad, pero también de tono. Y este ejercicio, hay ruido. Este ejercicio, lo que tú tienes que lograr es que aumentes la intensidad, pero sin cambiar el tono. Por ejemplo, ahí hice un solo tono y aumenté y disminuí la intensidad, pero no cambié la tonalidad. Y eso me ayuda a nivel vocal y a nivel auditivo. Porque a nivel auditivo estoy escuchando que no cambie de tono, y a nivel vocal estoy entrenando a que cuando aumente la intensidad no le cambie el tono. Porque, por ejemplo, estoy cantando en una parte expresiva y tengo que mantener una nota, y yo, según mi punto de vista, yo quiero hacerlo que suene más fuerte para que se escuche más, voy a subirle el tono y voy a desafinar. Porque, Hermano, una acotación para la gente igual que no conoce los términos, para que intensidad es volumen, para que dice... sí, eso... Aumentar el volumen. Perdón si alguien no sabía a qué se refería con intensidad. Sí, intensidad se refiere al volumen que uno hace de la voz. Entonces, cuando uno aumenta generalmente el volumen, sin darse cuenta, es algo normal para todos, uno aumenta el tono. Si se dan cuenta, cuando alguien grita, siempre grita como agudo, porque va hacia arriba, porque aumentó la intensidad. Pero este ejercicio es para que tú logres una disociación, como que separes la intensidad con el tono. Y se puede hacer en tono normal, en falsete. ¿Todos conocen el falsete, cierto? ¿O no? ¿Alguien no conoce el falsete? No, Diego, yo desconozco totalmente lo que es el tema del canto, así que te agradecería si me lo aclaras. Mira, el falsete es un registro de la producción de la voz, que son los sonidos generalmente agudos. Por ejemplo, yo voy a hacer una voz, en este caso de pecho, que es mi voz normal, tengo voz de pecho, estoy utilizando ese registro, en este momento, voz de pecho, porque supuestamente la vibración la siento en el pecho, por eso le dicen así, pero es porque estoy haciendo un tono más grave. Pero si yo tiendo a subir, mi voz va a sonar más aguda, y hay un punto en que mi voz ya no llega más, la vibración de mis cuerdas no llega a ser más agudo. Entonces, cuando sobrepaso ese punto, llego al falsete, que es más agudo. Por ejemplo, el último sonido que hice es falsete. Se escucha como un sonido como liviano, como soplado. El que usamos en las canciones andinas. A ver, ¿cómo sería? Eso. El que usamos en las canciones andinas. Eso es falsete. El que cantaba Maluenda en Iyapu. Ese sonido. Me acuerdo que era así. Algo así. ¿Eso es? Sí, pues eso es en falsete. Claro. Y los hombres tenemos... Ya, ahí con el ejemplo me quedó claro. ¿Te quedó claro? ¿Ya? Entonces, cuando auditivamente uno se da cuenta cuando suena falsete. Porque, por ejemplo, mi voz no es tan aguda, pero eso es agudo. Y yo llego, pero llego en falsete, porque mis cuerdas vocales ya no dan
para que vibre el cuerpo de la cuerda, sino que solamente vibra la mucosa. Y al vibrar la mucosa, con las cuerdas más separadas, produce ese sonido como falso. Por eso se le dice falsete. Porque es cuando se le inculcó este nombre, se le puso este nombre a ese sonido, fue porque los hombres en esa época tenían voz falsa, entre comillas, y ahí lo entiendan lo que no lo entendí. Entonces, este ejercicio de mesa tipo chic lo puedo hacer en un tono cómodo, mi tono, por ejemplo, en mi caso, registro de pecho, o lo puedo hacer en falsete también. Pero cuando lo hago en falsete ya es más difícil, así que no lo voy a hacer porque me cuesta mucho hacerlo en falsete. Y ahí dice después con una emisión soplada al inicio y al final. Eso recién se lo expliqué a Juanito, que era el ja, ja. Ahí estoy haciendo un sonido soplado antes del sonido para que no produzca un ataque vocal. Entonces este ejercicio lo idealmente es hacerlo con un inicio soplado. Y también ahí dice que lo más importante es hacerlo con la U. Mantengo el tono y aumento y disminuyo el volumen. Y eso ayuda a la discriminación auditiva y al cuidado de la voz. Eso para que sepan, porque después lo vamos a utilizar en los ejercicios que van a ir al final. Pasa a la siguiente, Una Juanito. consulta. ¿Sí? ¿Cómo sería como a nivel vocal, a nivel de las cuerdas vocales, cuando, por ejemplo, he escuchado varias canciones de la Mariah Carey, y ella es muy conocida igual con la técnica de la voz de silbido, o el white voice, creo que se llama, no soy muy bueno para el inglés, pero me llama mucho la atención eso, de cómo funciona al final, cómo trabajan las cuerdas vocales qué tan tensas trabajan, si es que es una mezcla de falsete o de colocación de cabeza, eso. Y lo otro que me llama también la atención es el tema del canto de armónicos. No sé si lo has visto igual de repente como en algunos videos. Creo que hay una noruega que hace canto de armónico que es muy, muy curioso igual. ¿Cómo funciona eso como a nivel fonoaudiológico o vocal? Mira, sí, pues no, sí lo he escuchado. Mira, el primer tema que me preguntaste sobre la voz de silbido, hasta el momento yo no conozco a un hombre que llegue a voz de silbido, pero la voz de silbido se produce cuando la vibración de las cuerdas vocales disminuye, el golpe glótico se aleja más todavía, y la vibración igual es de la mucosa, pero es más arriba que el falsete. Los hombres llegamos al falsete, pero las mujeres llegan al silbido, porque su registro ya en sí ya es más alto, porque sus cuerdas vocales son más delgadas y son más pequeñas. Al final, la influencia del tamaño de la cuerda vocal influye mucho en tu voz. Por eso generalmente los hombres grandes o gordos tienen la voz grave. Y los chiquititos, como Luis Fonsi, como lo vamos a mencionar, cantan súper agudo porque tienen las cuerdas vocales más delgadas. Y en las mujeres pasa lo mismo. Entonces en las mujeres se produce el sonido de silbido. Pero no, obviamente no todas las mujeres lo pueden hacer. ¿Ya? Y el otro, lo que me decía de la voz, eso específicamente no sé cómo funciona, pero lo más probable es que sea un movimiento de cuerda normal, de cuerda vocal y de cuerda falsa, porque hay unas cuerdas que se llaman cuerdas falsas que están un poquito más arriba de las cuerdas vocales, que generalmente se utilizan esas cuerdas para hacer las voces guturales. Pasa a la siguiente, Juanito. No sé si te quedó claro más o menos lo... Sí, gracias. Ya, pasamos a qué es proyectar la voz. Y acá sale una definición que se refiere a que nosotros, todos los cantantes queremos proyectar la voz, pero sin afectar las cuerdas vocales. Y eso es lo que tenemos que tratar de lograr. ¿Ya? Pasamos a la siguiente. Entonces acá vuelvo a explicar lo mismo. Hay que tener claro que una proyección de voz es diferente a la intensidad de la voz. Van juntos, pero también van separados. Porque si yo aplico intensidad sin proyectar la voz, voy a dañar mis cuerdas vocales. La idea es proyectar, pero de forma correcta. Pasa a la siguiente, Juanita. Entonces aquí hay una técnica muy, muy buena de la proyección, que es la técnica del bostezo. ¿Por qué? Porque cuando yo quiero proyectar, tengo que abrir la boca. Entonces, la técnica del bostezo
Es súper simple, es hacer esto. Oh, oh. Tienen que intentar como si realmente estuvieran bostezando. Y esa técnica le va a ayudar a la apertura de la boca sea grande. Y eso permite que haya mejor proyección. ¡Oh! Y si lo hacen, después igual le va a salir un bostezo normal. Un bostezo sin querer. Y es una técnica que se utiliza. Después dice la protrusión labial, que se refiere al abrir la boca de forma exagerada. Y también lo mismo con la apertura. Los labios así, protrusión y bien grande. Y ahí, con esas mismas técnicas, puedo utilizar el apoyo respiratorio que lo vimos antes. Pasa a la siguiente, Juanita. Entonces, todo eso sirve para poder ejercitarse y poder proyectar la voz de una manera más adecuada. Si yo tengo la boca chiquitita, la voz no va a salir tan potente como si la grande. Disculpa, ¿cómo era la protrusión? No me quedó claro. ¿Así? Así. ¿Así? Ah, sí Entonces, nomás, no con la boca abierta. No, la pura protrusión El es los puro labios hacia adelante, pero va junto con la apertura vocal. Van juntos. Ahora lo estoy diciendo de forma No es exagerada. simple, ¿eh? No es fácil, ¿eh? No es fácil. Bueno. Sí, ¿Cómo que va? porque si yo abro la boca, Mm. si abro la boca y tiro mis labios hacia atrás, no voy a lograr que esto se convierta. Tienen que pensar que la boca se tiene que convertir como en un megáfono. Los megáfonos son así. ¿Ya? Y ahí va a proyectar más la voz. Ah, Siguiente. Entonces aquí hay un ejercicio. Súper simple, que yo voy diciendo 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Voy aumentando la intensidad. Es un ejercicio gráfico que yo puedo hacer. Puede ser con cualquier cosa, pueden ser con palabras, en este caso son números. Pero la idea es que nosotros vayamos aumentando la intensidad utilizando antes la técnica del bostezo y luego con el apoyo respiratorio. Y siempre tienen que tratar de hacerlo sin sentir molestia en la cuerda vocal, porque esa es la idea. La idea no es que aumente la intensidad y me haga ver las cuerdas vocales. Y ahora vamos a la última parte casi del conversatorio, que es el calentamiento de la voz. Bueno, todos estos ejercicios que hicimos anteriormente eran para conocer cómo es su cuerpo, conocer cómo se respira, conocer cómo son las cuerdas vocales, de dónde proviene la voz, y muchos conceptos. Y ahora pasamos al último ejercicio, que son los del antes del cantar y después de cantar. Entonces empezamos con el calentamiento de la voz, que ahí dice que se involucran muchos sistemas, que es el respiratorio, el articulatorio, que se refiere a cómo lo decimos, la fonación, que es el sonido, cómo va saliendo, y la resonancia, que es donde resuena el sonido. ¿Y esto qué hace? Hace que no haya una sobrecarga de las cuerdas vocales, disminuye el abuso y mal uso de la voz, de todo lo que hablamos anteriormente, y también disminuye que haya fatiga vocal, que fue lo que les comenté yo, que al principio yo antes de que haga calentamientos y enfriamientos, podía cantar un día y después me dolía ya la garganta, de forma coloquial, y después, cuando ya empecé a aplicar más técnicas, podía llegar hasta muchas presentaciones más sin tener alteraciones en la voz. Por eso es súper importante. Pasa a la siguiente, Juanita. Entonces, ¿qué pasa con el calentamiento de la voz? Mejora el timbre de cada uno, que el timbre es el sonido propio de cada uno, que yo les dije, que cuando uno cantaba en la mañana y después en la noche cambiaba el timbre, y eso cambia el color. Después está la afinación, el calentamiento ayuda a la afinación para que uno no se desafine, ayuda a la colocación de la voz y también te sirve de apoyo. Siguiente. Entonces, ¿qué pasa con esto? Cuando yo caliento la voz, para que sepan qué es lo que ayuda. Hace que haya aumento de flujo sanguíneo en las cuerdas vocales, aumento del oxígeno en nutrientes, hace que la temperatura de las cuerdas vocales esté adecuada para que, como dijimos, el tema del cambio drástico de temperatura afectaba, ya. Este hace que no haya ese cambio. Y también disminuye el riesgo de que haya un daño muscular de las cuerdas vocales. Entonces, al final, lo bueno del calentamiento de la voz es que hace que los cambios acústicos de la producción de la voz sean correctos y sean buenos. Pasa a la siguiente, Juanita. Entonces, ¿cuáles son los efectos que produce esto? Preservación de una salud de la voz, que haya una voz buena, que no se eche a perder, porque ustedes conocen a Buddy Richard.
¿Cómo está su voz? ¿Bajó no sé cuántos tonos? Probablemente nunca tuvo técnica vocal. Puede también ser otro factor, pero puede ser uno de los factores que le haya afectado. Y lo que ayuda también es a que nuestra voz dure por más años. Porque todos queremos cantar hasta viejita, ¿cierto? Espérame. Ya. Espérame, aquí estoy subiendo unos WhatsApp. No los puedo ver porque estoy con la grabación. Ya. Entonces pasamos a los ejercicios. Aquí estamos los ejercicios finales de calentamiento de la voz. Entonces, uno de los ejercicios es la vibración labial. Así que yo lo voy a hacer y ustedes lo pueden ir repitiendo. Pero sin sonido. Es decir, que tiramos aire y hacemos... Suena como un caballo. ¿Ya? Pero recuerden, sin sonido. Toman aire y van soltando el aire y que se vayan moviendo los labios. No todos lo van a poder hacer, hay gente que le cuesta. Pero lo pueden practicar. Eso se llama vibración labial. Esperen un poquito, se me va a apagar el teléfono. Que se me apague ahí. Estamos en lo final ya. Ahí. Ya. Vibración labial. Después empezamos con sonido. Hacemos lo mismo, pero con sonido. Por ejemplo, con la B. Háganlo ustedes. Eso, bien. Tienen que hacerlo en su tono cómodo. No en el tono... No, algunas personas tienden a imitar. No imiten el tono que hago yo, porque si no le va a ser muy grave. Tiene que ser en el tono suyo. Tono cómodo. ¿Ya? Por ejemplo, el mío... Pero quizás el de ustedes puede ser... ¿Ya? Siempre tienen que empezar en un tono cómodo. Y como dice ahí, ni muy agudo ni muy grave. Eso es vibración labial. Entonces esto yo lo puedo hacer harto rato. Puedo hacer... Y puedo hacerlo con mesa di voce, lo puedo hacer con glissandos, con portamentos, con todos los conceptos que vimos antes. Todos los ejercicios que están acá, yo los puedo ir mezclando. Y puedo inventar mis propios ejercicios. Puedo decir, a mí no me gusta la vibración, entonces voy a hacer solamente vibración lingual. Y no voy a hacer la vibración labial porque no me gusta. O porque no me sale. Pero lo voy a hacer, la vibración lingual la voy a hacer con un glissando ascendente. ¿Ya? Por eso eran los conceptos antes. Era para que puedan hacer estos ejercicios y puedan entender cómo hacerlos. No lo puedo hacer... que eso va a ser para el enfriamiento. Después puedo ir mezclando. Y ahí dice, por ejemplo, el número 5, portamento con vibración lingual. Ahí estoy haciendo un portamento. Eso fue un portamento porque es cortito. No fue un glissando. Después lo puedo hacer con la vibración labial. Y después lo puedo... Eso, bien. Y después lo puedo intercalar. Puedo hacer... Esa ya es más difícil. Sí. ¿Qué es lo que hace esto? Si ustedes lo hacen mucho rato, van a sentir que le queda como picando un poco el labio acá, como acá adelante. ¿Cierto? Eso es lo que produce. Produce como una picazón. Pero eso no es malo. Eso significa que lo estamos haciendo bien. Y todos estos ejercicios hacen que las cuerdas vocales trabajen de una manera muy adecuada. Después de que pueden hacer, por ejemplo, con todo esto, generalmente se hacen unos calentamientos de 10 minutos. Entonces yo me hago un calentamiento con unos ejercicios que yo inventé, por ejemplo, con pura vibración lingual, porque como decía, la labial no me gusta. Y me hago con diferentes formas y lo hago durante 10 minutos. Con glissandos ascendentes, con glissandos descendentes, cada vez voy subiendo más. Por ejemplo, si la canción me exige mucho, voy a hacerlo con glissandos. Si la canción es una canción que me exige mucho mi voz alta, muy aguda, voy a hacer mi calentamiento con glissandos ascendentes. O lo puedo hacer con escalas, por ejemplo. Y vuelvo a bajar.
Igual Ahí lo cuesta. estoy haciendo con una escala, Mm. ¿cierto? Y va a sentir la picazón, ya me está picando. Después tenemos, bueno, aquí dice glissando ascendente, descendente, y lo podemos intercalar, y también lo podemos hacer con el mesa Tiboche. Podemos hacer aumenté el volumen, pero no aumenté el tono. ¿Ya? Siguiente. Mm. Ya, esos fueron todos los ejercicios de calentamiento de la voz. Y como les dije, como se los dije, generalmente 10 minutos pueden hacer el ejercicio y van mezclando. Lo pueden hacer con vibración labial, con vibración lingual, mezclando, subiendo, bajando. Todo depende de lo que vayan a hacer. Pueden hacerse su propio cuadrito de ejercicios. Los que les queden más cómodos, porque son diferentes. También puedo hacer este. Como si dijera bu. También es un ejercicio. Y puedo hacerlo con el bu, inflando los cachetes. También lo puedo hacer, es otro ejercicio. Hay muchos ejercicios, pero los que yo puse acá son los más fáciles de hacer sin tener ningún artefacto, porque hay otros que se hacen con bombilla, por ejemplo, pero no todos vamos a andar con una bombilla y con un vaso y con agua. Entonces, por eso puse los ejercicios que son más fáciles de hacer. Y después ahora pasamos a lo último, que es el enfriamiento de la voz. Entonces, el objetivo del enfriamiento, como se los dije anteriormente, es volver al tono, que se vaya enfriando de a poco. Ahí donde dice TMH es el tono medio hablado, es decir, que queremos volver a nuestro tono normal de voz. Y obviamente la altura de la laringe se refiere a que quizás si esforzamos mucho, nuestra laringe queda un poco alta. Entonces, con todos estos ejercicios vamos a volver que vuelva a su posición correcta. Siguiente. Entonces tenemos glissando descendente con una U hasta llegar a la voz frita. La voz frita no se les expliqué porque eran muchos conceptos, pero la voz frita es esta. Es como la voz de dormido. Hola, ¿cómo estás? Esa es la voz frita, que es el tono más grave que podemos llegar. Si se dan cuenta, se llama voz frita porque suena como si estuvieran cocinando papa frita. Es como ese sonido. Por eso se llama voz frita. Y en inglés se llama vocal fry. Entonces podemos hacer un glissando. Todos los ejercicios de enfriamiento son como que vamos bajando el tono. Ahí dice un glissando descendente. Y después dice glissando descendente, pero bajando la intensidad. Y bajamos la intensidad también. Bajamos el volumen. Hasta llegar a la voz frita. Y después podemos hacer, dice, con intensidad media contar una serie automática. 1, 2, 3, ya con la voz así relajada. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Las series automáticas, yo como les dije, puede ser los meses del año, puede contar, pero lo más fácil es contar. Y después dice, volver la misma serie automática, pero bajando. 1, bajando el volumen. 3, 4. ¿Ya? Desde alto, porque en este momento yo no he cantado, entonces no tengo la voz como potente. Generalmente cuando uno canta, después habla con alguien y dice, oye, ¿por qué estás hablando tan fuerte? Y es porque uno quedó con el canto, quedó como el cerebro y las cuerdas vocales quedaron como memorizadas con eso, y tenemos que ir disminuyéndolo para que volvamos a la normalidad de la intensidad. Y también, como por último, le puse glissando con bostezo, y hacemos el bostezo. Como si fuera bostezo, bien grande. Siguiente. Y eso sería la presentación. Muchas gracias a todos por escucharme. Si tienen alguna duda, me lo dicen ahora, para que lo vayamos explicando. Y les dejo acá mi grupo musical con mi hermano que se llama Juan y Checho, por si quieren escucharme. Espero que les haya gustado. Hermano, Buenísimo. Bueno, excelente.
Buena tu, hermanito, toda tu clase. Oye, te quería consultar con respecto, igual quizás comentarle a las personas que aquí, bueno, casi todos, yo creo que la mayoría somos cantantes populares más que líricos. Y si puede, quizás, yo te contaba el otro día la anécdota que una vez en el libro de la biografía de Violeta Parra, en la biografía de Violeta Parra decía que ella no, decía de repente que los folcloristas, si cantaban de forma lírica, después ya no podían volver a cantar de forma popular. No sé si tiene algún comentario con respecto a eso. Eso es lo que comentaba Violeta Parra en los años 54 por ahí. Así que te dejo esa pregunta, hermanito. Sí, sí, probablemente sea cierto, porque lo que pasa es como aprender a manejar. No sé si les pasa, que ya saben manejar, aprenden a manejar y nunca se les olvida. Y después les pasan un auto automático o otro que es diferente y les cuesta acomodarse otra vez. Como que ya están acomodados a esa forma. Y es porque el cerebro se lo aprende de memoria. Entonces, si yo aprendo técnicas, y en este caso lo que tú comentas de que hago técnicas para que mi canto se vuelva lírico, después volver como entre comillas, atrás, es difícil. Es difícil porque ya lo tengo Claro. tan incorporado dentro de mi mente que sin pensarlo ya lo digo. Es algo que ya está aprendido. Entonces, desechar algo que ya está aprendido es muy difícil. Claro. A mí me pasa, por ejemplo, cuando voy a dar un ejemplo de los niños. Los niños que les cuesta decir la R, es porque ese aprendizaje todavía no lo logran. Pero, por ejemplo, ahora, yo sé la R, ya la aprendí a decir. Y ahora, si vuelvo a tratar de decirla como la decía mal, no me va a salir. Porque mi cerebro ya aprendió que la R no era de esa forma. Y la aprendí de otra forma. Y eso ya se quedó incrustado en mi cerebro, quedó aprendido. Entonces, volver a lo anterior es difícil. Y son cosas diferentes. Yo puedo cantar lírico, yo puedo cantar popular, son líneas diferentes, pero no es que uno esté malo y el otro esté bueno. Solamente que lo importante siempre es tratar de utilizar ejercicios para que la voz se cuide. Así de simple. No sé si hay alguna otra pregunta. Yo quiero hacer un comentario en relación a lo que se está diciendo, eso de que es como súper difícil poder olvidar algo que ya se aprendió, porque me ha pasado de repente que los chiquillos cuando han querido aprender a bailar cueca brava, después les cuesta mucho bailar la cueca urbana porque les queda como pegado ese como pasito, y claro, y con lo que estás diciendo tú ahora, entiendo por qué entonces. Sí, porque lo que pasa es que todo lo que es motor de manos, de músculo, cuando tú lo aprendes es muy difícil cambiarlo. Todo lo que te aprendes. Es por jugar fútbol, jugar básquetbol, un deporte, o a bailar. Tú lo aprendes y ya después no se olvida. Puede ser que como que dices, oh, estoy desengrasado, como que me falta un poco de práctica, pero nunca se te va a olvidar. Ya se quedó en tu cerebro. Así que muy buena acotación. Igual me Excelente. gustaría Pablo. hacer un comentario igual respecto a eso, porque es muy verdad lo que dices, Diego, por el tema de la memoria muscular, nosotros lo llamamos, porque al final el cuerpo tiene memoria muscular, que nos pasaba bastante, porque, bueno, yo como puse en los comentarios, yo soy cantante lírico, como que estudié igual harto rato, y es entretenido el tema porque admiro mucho el tema a los cantantes populares cuando manejan la técnica correctamente porque no se cansan. Y un cantante lírico cuando ya aprende a colocar la voz, a poner la voz ahí en los resonadores, llega hasta hablar incluso su día a día, su forma de hablar es así. Nosotros me acuerdo que en Concepción teníamos la Corporación de San Pedro, hacía una junta de muchos cantantes líricos nacionales, pero como exitosos, muy grandes. Iba el Lucho Olivares, como chicos, cabros muy grandes. Y una vez fue la Verónica Villarruel, po, y participé en la masterclass, y era increíble cómo hablaba la Verónica Villarruel, porque ella estaba hablando normalmente y se escuchaba en el anfiteatro como si en todas partes, y después, y ella hablaba normalmente, ni siquiera estaba cantando. Imagínate cómo se ponía a cantar. Era, resonaba en todas partes. Yo creo, Y sí. eso, claro, la memoria muscular, la Verónica Villarruel cantando en todos los escenarios más grandes del mundo por muchos años, se aprende a hablar así y después no se borra nunca más.
Muy difícil, muy difícil. Se puede, pero muy, muy difícil. Sí, sí. ¿Algo Acá- más? ¿Algún comentario, chicos? Sí, acá hay en el chat, dice la Juanita López, pregunta, ¿qué viene siendo una malagueña cuando alargan la voz? Juanita, ¿estás ahí? Juanita, Juana López. Sí, estoy aquí. A ver, A ver, explícame eso. acláranos tu pregunta. Oye, bueno, a mí me gusta escuchar la música de allá de las Islas Canarias de repente. Bueno, y salen esas malagueñas cuando dice, por ejemplo, en la malagueña esa que dice malagueña, saleros, y termina así en esos agudos. No sé si son agudos, porque yo no sé de música. Y eso es lo que pregunto. ¿Qué técnica, qué es esa forma de cantar? ¿Me explico Mira. o no me explico? Sí, no sé si te entendí mucho, pero quizás se refiere a como a alargar sonidos y después cambiar la tonalidad. Sí, sí. Eso sería solamente control respiratorio de lo que explicamos delante, que yo controlo mi flujo de aire y puedo Ya. mantenerlo por mucho rato y después puedo cambiar la tonalidad, subirla o bajarla, irme a Ya. falsete o volver a mi registro. ¿Te fijas? Estoy Ya. controlando mi flujo. No sé si te respondo. Ya, sí, no, sí me responde, sí. Pero con todo lo que había explicado, me vino a la mente eso, dije yo, bueno, ¿y eso qué es? Porque como te digo, yo no sé de música, entonces me vino esa duda. Pero con lo que tú me dices ya me queda más claro. Muchas gracias. Gracias a ti por la pregunta. Yo traté de sacar toda la parte musical porque obviamente esto no estaba dedicado a músicos. Había muchas cosas como el concepto del brillo, de la estridencia, del color de la voz, pero esas cosas son muy, muy técnicas y eso no es necesario en este caso porque éramos solamente los ejercicios, que era lo importante. Ya. Sí, es técnico, pero ¿qué diablo es el color de la voz? Muchos dicen eso. Es que no es el color de la voz. ¿Qué es lo que es el color de la voz, Diego? Mira, lo Por que pasa es favor. que en palabras simples, el color de la voz es donde donde resuena más fuerte mi voz. A ver, ¿cómo lo explico? De forma simple. La voz se produce en las cuerdas vocales, ¿cierto? Y cuando se producen las cuerdas vocales tiene un sonido, que no lo escuchamos porque el sonido que nosotros escuchamos es cuando ya salió, cuando ya está aquí por esta parte. Y después la gente no escucha cuando sale. Ese sonido que se produce tiene una tonalidad. Y después de eso, cuando sale, cuando va subiendo por todo el tracto, por toda esta parte, va subiendo por acá, ese sonido, pongámosle que es mi brazo, va subiendo así, y cuando va subiendo, muchos sonidos se van acoplando a él, por donde va pasando. Muchos sonidos se van sumando. Y esos sonidos se llaman armónicos. Muchos armónicos. Va al tono fundamental, que es la principal, y van muchos sonidos al lado pegándose, cada vez por donde va pasando. Y cuando la voz tiene un color claro, es porque los sonidos que se pegaron al tono fundamental, los que se escuchan más fuertes son sonidos agudos. Y cuando es una voz oscura, es que los sonidos que se pegaron son sonidos más graves. No sé si se explicó. Lo traté de explicar de la forma más simple. O sea, es como que el más ronco tiene voz más oscura, quizás así, para verlo más simple. Sí, sí, pues que lo que pasa es que cuando yo digo ronco, estoy hablando del sonido como inicial. Porque estoy hablando del registro. Si yo hablo todo el rato así, tengo una voz ronca. Pero yo puedo hacer el mismo sonido, lo puedo, dependiendo de la técnica. Por ejemplo, Kramer tiene una técnica tan buena que él puede cambiar los sonidos que se van acoplando al tono fundamental y por eso puede cambiar el color de la voz. Y por eso se parece a otra persona. Porque él cambia los sonidos, él modifica adentro su velo, su lengua, su paladar, todo lo modifica para que ese sonido se parezca a otra persona. Y ahí cambia el color de la voz, cambia su timbre.
que eso el color está dentro del timbre. Entonces, es un tono fundamental que aparece, y dependiendo de la modificación que yo haga dentro de mi boca, puedo hacer que el sonido sea más claro o más oscuro. Todo va a depender de ese movimiento que yo haga. Y ese movimiento, y esos son los armónicos que acompañan, que pueden ser, si es un sonido, una voz clara, van a ser sonidos, son armónicos agudos, son notas agudas. Y si es oscura, son graves. Pero Ok. no significa que sea ronco, porque el ronco se refiere a la voz, a una voz grave, en términos comunes. Ok, Por ejemplo, yo voy a hacer un ejemplo de una voz clara y después voy a hacer una voz oscura, con el mismo tono. ya, Por ejemplo, ah, 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 ah. Cambié la colocación de mi voz, estoy haciendo la misma tonalidad, pero estoy cambiando mi movimiento, hago un movimiento de lengua hacia atrás y hago que la voz suene diferente. Y ahí, ¿qué hice? Cambié el color. Porque el movimiento que hice hizo que los sonidos que acompañan al tono fundamental lo cambien. ok. Ese sería el color así. Que es No, difícil pero qué, entenderlo. qué interesante, o sea, de cosas que de repente uno escucha en distintos lugares y se queda callado nomás, pues, escucha nomás. Pero ahora, bueno, voy a salir a defenderlo. Ahora sé. Sí. Y ¿Alguna otra después, pregunta, los otros temas, chiquillos? ¿Duda? Aprovechemos a Diego de preguntarle todas las dudas que nos haya quedado. para, sí, para apoyar el tema del color de la voz está el tema del mordiente o brillo, que eso tiene que ver, igual, eso es diferente, porque algunos dicen, no, está muy brilloso y lo confunden con el tema del color. Y eso es súper, bueno, es complicado de entender, pero la diferencia principal es que el brillo se produce, la modificación del sonido que salga muy estridente, se produce en las cuerdas vocales. Y el color de la voz se produce con lo que les comenté recién, que es por los cambios que yo hago de mi boca, de mi lengua. Todo eso va a hacer cambiar el color. Pero el brillo va a ser el nivel de cierre de las cuerdas vocales. Mientras las cuerdas vocales estén más apretadas, va a ser un sonido más brilloso o más estridente. ¿Y más Mientras menos, agudo eso? ¿Es más agudo cuando se cierran las cuerdas vocales? ¿O al sí, contrario? también es más, no, sí, también es más agudo. También se Ah. siente más agudo. No es que generalmente sea más agudo, pero se siente más agudo. Y los cantores populares tendemos a ser estridentes, que es algo muy típico de los que cantan sin amplificación, porque la estridencia hace que se escuche más fuerte. O sea que hay que cuidar harto ahí. Sí, pues, por Ese eso en el punto. momento hay que tratar de no ser tan estridente y utilizar, como les comentaba con los ejercicios, la proyección de la voz para no dañar las cuerdas vocales, porque la estridencia, al fin y al cabo, si la tengo en exceso, voy a dañar mis cuerdas igual, porque hay mucha fuerza en el cierre de las cuerdas. Qué interesante, chiquillos. Más dudas, preguntas. Hoy son las 9:30. No me di ni cuenta cómo pasó el tiempo. Pero si tienen más dudas, consultas, ¿Alguna duda, consulta antes ¿sí? de cerrar el tema? De cerrar. Espero que les haya gustado. Eso Oye, es lo más importante, que hayan aprendido. sí. Me quedó claro a mí, no sé a todo lo demás, pero me quedó claro de que es súper importante aprender a proyectar la voz para no dañarla. Y por supuesto calentar antes de empezar a cantar. Me parecieron como los dos. ¿Ah? O de empezar a trabajar, si es que Empezar, utilizas tu voz como empezar a gritarle a la un profesor. señora, empezar a gritarle a los pololos. Y después Calienta enseñar la voz. primero. Prepárate antes de gritarla. ¿No es cierto, Gabriel? Gabriel está muy ahí. No sé yo, no sé. Bueno, ya chiquillos, si no hay más dudas, porque acá en el chat tampoco veo si hay más consultas, no sé si en el Facebook, no sé, ¿estás viendo el Facebook tú, Diego o Pablo? No, yo tengo el computador apagado. Estoy en el No celular. hay. A ver, vamos a ver el Facebook al tiro, si hay alguna consulta o algo. Acá volví.
No Sí, hay. no tenemos consultas. No, Ah. no tenemos Tengo una consultas. consulta. Quiero saber si los chicos van a cantar o nos pueden poner una cancioncita de ellos para despedirnos. Mira, Ah, de Juan y Checho. Sí, pues podrían colocar. Juanito Por el tendría que mismo hacerlo. valor. Por el mismo valor, Juanito. es que tendría que buscar en YouTube. Sí, en YouTube, Sí, colócala en YouTube. En una en ahí lo YouTube. deja ¿Y por qué no? sonando para despedirnos. ¿Y por qué no canta en vivo para escucharle el color de la voz? Ah, Ya, pues tendría que buscar mi guitarra. Tendría que esperarme un poco así. ¿Pero cuánto rato más o Hay menos? ¿Una tiempo, hay media hora? tiempo. Un minuto, voy a buscarla. Espérame. Vaya a buscarla. Y aquí nos canta. Y Gabriel, ¿tú guardaste tu guitarrón? Sí, yo no estoy trabajando a esta hora, ya no hora de trabajo. ya cachaste que te iba a pedir algo. A esta hora ya estoy guardado. No, pues yo no iba en el afiche de la charla, así que Sí, pues, yo soy espectador nomás. así que no. Esperamos tenerte, ojalá en octubre con nosotros para que tú nos enseñes de todo lo que tú sabes, Gabriel. ¿Ya? Ahí nos vamos a coordinar. Ok, gracias. En septiembre les cuento de que vamos a contar con un profesor que nos va a hablar sobre los juegos chilenos, sobre los juegos que se utilizan a lo largo de Chile, porque nosotros los que estamos encargados de armar estos conversatorios, que somos un grupo de 4, donde está justamente Diego también, Pablo, la profe Milena, quisimos presentar para septiembre algo distinto a lo que siempre se presenta. Por lo general, ¿qué es lo que se hace? Se hace o curso de cueca, o hablan de la cueca, pero siempre es la cueca. Y la verdad es que queremos hacer algo distinto, es por eso de que nosotros creemos que podríamos mostrar algo como sobre los juegos chilenos. Y ya tenemos un profesor capísimo que nos va a hablar sobre los juegos chilenos, sobre los juegos tradicionales. Y ese va a ser, recuerden, 2 semanas más. Aguirre con San Francisco. ¿Quién habló? Amor, San Francisco está ahí. Señor presidente. Gonzalo, Gonzalo tiene prendido, tiene prendido el micrófono. No sé, parece que ahí nos Cierra el juntamos. micrófono, creo. por favor, don Gonzalo. Gracias. Y bueno, como ¿Cómo les se llama el contaba. profesor? ¿Ah? ¿Pablo? Llama el profesor. ¿Cómo se llama el profesor? Milena, el nombre del profesor que vamos a tener 2 semanas más. Puede ser Arias. Perdón. Apellido Arias. Arias parece que el apellido, no sé si es Jaime Arias. No, Ya. parece que es Jaime Arias. Ya no, tendría que buscarlo, déjame buscarlo. Sí, aquí el Pablo nos está preguntando si lo tiene a mano, se lo contamos. 2 semanas más estamos viendo ahí que nos pueda acompañar. Y posteriormente, después del 18, estamos todavía armando nuestro conversatorio, pero también queremos tratar un tema distinto al que, como decía yo recién, comúnmente se habla para el 18, que es solamente cueca, siendo de que nuestro patrimonio cultural inmaterial es amplísimo. Me gustaría mucho hablar, por ejemplo, y ahí le tiro el palo a la señorita Susi, sobre la gastronomía patrimonial. Sería un buen tema que podríamos buscar por ahí. Ya, Diego, ¿estamos? Ya, démosle. Y el Pablo agarró su... No, el Pablo, no. Jaime, Se nos arrancó el Pablo. Juanito, dígame. el profesor es Jaime Arias. Jaime Arias, chiquillo, entonces 2 semanas más nos estaría acompañando con el tema tan interesante. Diego, ¿tú eres Juan o Checho? Yo soy Checho. Tú eres Checho dentro de este dúo de cantores de Juan. Así es. Juan y Checho. Sí. Diego, dale, todo tuyo. Ya. La cancioncita que voy a tocar ahora está dentro del disco, dentro de las canciones que están en YouTube y en Spotify, y se llama Bella Elena. Dice así. Yo te adoré a la sombra de la luna, eres un ángel coronado de laurel, con tu rostro tan lleno de hermosura, mi corazón te sería siempre fiel. Pero dime si a tu ventana, Elena del alma, puedo llegar, porque tengo el alma
alma intranquila y la vida se me va a acabar. Bella Elena encantadora, dueña de mi amor primero, sabiendo que por ti muero, no destruyas mi ilusión. Bella Elena encantadora, dueña de mi amor primero, sabiendo que por ti muero, ya no me hagas sufrir más. Y aquí falta el acordeón de Juanito, que me está mirando ahí a través de Zoom. Son tus ojos, así decía, ¿no? Pero dime si a tu ventana, Elena del alma, puedo llegar, porque tengo el alma intranquila y la vida se me va a acabar. Son tus ojos, bella Elena, los que me darán la muerte, pero prefiero esa suerte que vivir sin tu querer. Bella Elena encantadora, dueña de mi amor primero, sabiendo que por ti muero, ya no me hagas sufrir más. Y esa fue Bella Elena encantadora. Bravo. Gracias. Eso, bravo. Oye, me gustó el color de tu voz, ¿ah? Gabriel, está aplaudiendo, pensé que estaba levantando la mano. Está aplaudiendo. Juanita López también está aplaudiendo. Bueno, estábamos todos aplaudiendo. Diego, muchas gracias por darte el tiempo de enseñarnos. Amigos, todos los que están presentes, les ofrecemos